Hola, soy Kimberly Cantillo y hoy haremos un pequeño recorderis de todo lo que vimos en función pública territorial este semestre. Empecemos. El primer tema que abordamos es la definición de la función pública. Encontramos que la función pública es la relación laboral que existe entre el Estado y sus servidores. Como servidores del Estado podemos encontrar al presidente de la República, a los ministerios como el Ministerio de Transporte, de Hacienda, de Agricultura, la vicepresidencia y las entidades adscritas al servicio público. Son muchos los sectores públicos que ejercen esa función dentro de nuestro país, pero en este caso mencionamos los más importantes. La ley que rige al servidor público y por ende a la función pública es la Ley 909 del 2004. Dentro de la función pública encontramos situaciones administrativas como el cualquier talento humano en cualquier empresa. Empecemos por el servicio activo. El servicio activo es cuando un empleado ejerce sus funciones para las cuales fueron contratados. El servicio activo está sometido a la evaluación de desempeño, la cual dicta o da un resultado sobre su trabajo y entonces esto puede llevar a la suspensión del servicio, el retiro del servicio o que continúen las labores como vienen desarrollándose. También encontramos la asignación y gastos. Un servidor público tiene derecho a la asignación básica, la cual es el valor correspondiente al salario por el cual fue contratado. Aparte de esto, tiene derecho a una asignación adicional y también a gastos de representación siempre y cuando el funcionario tenga que viajar para representar a la entidad pública a la cual está adscrito y una prima de dirección. Encontramos también la prima. La prima es un sistema de estímulos para los mejores empleados. Esta prima la dividen en cinco clases. Está la prima técnica, la prima de servicio, la prima de riesgo, la de seguridad y la prima de Navidad. Encontramos las bonificaciones. La bonificación es un dinero adicional que el gobierno le otorga a sus servidores. Encontramos la bonificación por servicios prestados, que equivale al 50% del valor de la asignación básica. Y encontramos también la bonificación especial de recreación. En las otras situaciones administrativas encontramos el subsidio y el auxilio. Un funcionario público tiene derecho a subsidio de alimentación, tiene derecho a auxilio especial de alimentación y auxilio de transporte. Los permisos. Los permisos son consentimientos que da el ente encargado a sus funcionarios por cualquier situación que se presente. Hay permisos que son de 3 días máximo. Los permisos son el permiso sindical o cualquier otro permiso que el empleado necesite. Las licencias. Las licencias son un permiso concedido por el empleador a su trabajador cuyo efecto es la suspensión del contrato de trabajo. Existe la licencia ordinaria, que es sin remuneración y por 60 días hábiles continuos o discontinuos. La licencia por enfermedad o paternidad y la licencia por luto, la cual es remunerada y dura solo 5 días hábiles. La comisión. Los empleadores públicos se encuentran en la situación administrativa de comisión cuando por disposición de autoridad competente ejercen temporalmente las funciones propias de su cargo en lugares diferentes a lo habitual de su trabajo o atienden transitoriamente actividades oficiales distintas a las que fueron contratadas. Entonces encontramos la comisión de servicio, la comisión de estudio, las comisiones constitucionales permanentes, las comisiones legales, las comisiones especiales y las comisiones accidentales. La desconcentración, la delegación y la descentralización. Hablemos sobre sus características. La desconcentración es una manera de diluir el poder y la competencia
en los subordinados para despachar asuntos. Es una de las formas de organización administrativa. Los entes desconcentrados forman parte de los órganos centralizados, por lo tanto, no llegan a tener personalidad jurídica propia. La delegación. En sus características encontramos que mientras se encuentre vigente la delegación, la autoridad no podrá abocarse el ejercicio de la potestad delegada. Es también esencialmente revocable por la autoridad delegante. El órgano delegante conserva su deber de control jerárquico sobre el legado. Es la traslación por un ente u un órgano superior a otro nivel inferior. La descentralización. Encontramos que entre sus características es un proceso de distribuir o dispersar funciones. Se encarga de dispersar funciones, poderes, personas o cosas fuera de la ubicación o la autoridad central. Su significado puede variar en parte debido a las diferentes formas en que se aplica. Puede ser de tres tipos: especializada o de servicio, territorial y por colaboración. Hablemos un poco sobre la descentralización. La descentralización en Colombia tuvo una evolución desde el momento que empezó. Las causas por que se dio la descentralización es porque en el país había una ola de paros cívicos que reclamaban mejoras en los servicios públicos. La presión de los organismos internacionales que impulsaban a la descentralización como forma de democratizar y de mejorar la eficiencia de la gestión pública. Los vientos de paz que soplaban por entonces y parecían señalar algo cabalísticamente que fortalecer los gobiernos locales sería una manera de facilitar la intercesión de la guerrilla a la vida política local. Los propósitos de la descentralización en ese entonces eran acercar el Estado a los ciudadanos, mejorar la calidad y la eficiencia en la prestación del servicio, estimular la participación ciudadana en las decisiones locales, hacer más transparente la gestión en tanto el ciudadano pueda vigilar directamente a la administración. La evolución de la descentralización en el país se dio en 5 fases. La primera fase fue muy improvisada. En ese momento se rompió el bipartidismo, se ampliaron espacios de participación democrática y la prestación de los servicios públicos empezó a mejorar. Luego empezó la fase 2, que fue la consolidación. En ese entonces la Constitución se amplió la democracia participativa. Se elevó a rango de constitucional las transferencias para costear aquellos servicios sociales. Luego encontramos la recentralización, que la crisis financiera de 1998 llevó a que el gobierno se empeñara a fondo y convenciera al Congreso en revertir la fórmula de las transferencias que habían quedado consagradas en la Constitución. Se inició el proceso de recentralización en el manejo de los recursos y se cambió el énfasis de la descentralización. En la fase 4 fueron las negociaciones financieras. Después de la crisis, el gobierno utilizó buena parte de los proyectos regionales para negociar con el Congreso las reformas necesarias. El gobierno nacional irrumpió en terrenos típicamente locales mediante subsidios desde entidades nacionales y otros instrumentos que refuerzan la imagen del gobierno nacional como factor de poder territorial. Y por último encontramos la fase 5, que se creó el Sistema Nacional de Regalías y la Ley Orgánica. Con esto buscaron aumentar la equidad territorial al distribuir los recursos por todo el país. No se abocaron los temas que deberían tratarse, como la creación de las regiones autónomas y de las provincias, y más bien se convirtió en una ley asociativa para la cual el país no hubiera necesitado esperar tanto tiempo. El principio de la subsidiariedad significa que el Estado no interviene cuando los individuos se bastan a sí mismos. El Estado hace planes siempre en pos de aquellos individuos que necesitan la ayuda porque no son autosuficientes. Nosotros, como sabemos, en el país hay muchos municipios autosuficientes, muchas ciudades autosuficientes que hasta por el contrario producen más de lo que necesitan para sus planes territoriales, para sus proyectos territoriales,
Entonces el Estado se basa y pone su mirada en aquellos municipios en el que no hay esa cantidad de dinero o esa cantidad de recursos y organiza estrategias para distribuir y organizar unas competencias para quitar la desigualdad y el desequilibrio, para ayudar a aquellos pueblos en los cuales viven en la pobreza y en la precariedad. El principio de coordinación. Este principio está ligado estrechamente con el principio de subsidiariedad. ¿Por qué? Porque para que el gobierno lleve a cabo los planes necesita tener estrecha comunicación o más bien comunicación constante con todos los niveles de las entidades que van a desarrollar las actividades a favor de las personas menos favorecidas. El principio de concurrencia. Este principio desempeña un papel fundamental, ya que la nación no puede dejar de estar pendiente de la suerte de las entidades territoriales y de apoyar a aquellas que lo necesitan más. El principio de concurrencia está conectado estrechamente con el principio de subsidiariedad. No solo invoca la atención de la nación, sino que apela también a la solidaridad entre los distintos niveles territoriales bajo el motor de quienes pueden ir a una mayor velocidad ayuden a impulsar a las entidades rezagadas.